Hola mundo, ¿cómo están? ¿Qué piensan ustedes de la imagen que están viendo en pantalla? ¿Creen que esta solución estructural funciona? ¿Cuáles son los pormenores? Si quieren conocer mi apreciación, quédense hasta el final del video. Vamos a hablar de la parte arquitectónica, vamos a hablar de las consideraciones y pormenores estructurales y les voy a explicar al final qué cosa yo haría alternativamente a esto para solucionar el problema que ustedes están viendo en pantalla. Para los que no se den cuenta muy bien cuál es el problema, bueno, el problema, vámonos a la siguiente imagen, el problema es que estas columnas de aquí no están transfiriendo su carga directamente hasta el suelo. En vez de eso, transfieren la carga a esta losa de acá, a esta losa rectangular o cuadrada, la transfieren más o menos así para que luego la columna esta central eh, reciba todas las cargas de 4 pisos por lo menos que tenemos aquí arriba y transfiera toda la carga hacia la fundación. Analizando un poquito la imagen, bueno, pareciera que esta construcción está hecha en la India o un sector parecido. Si es que es de la India, bueno, tienen una cultura bastante grande, estructural ahí, por los libros que se han escrito, de hormigón armado, de análisis sísmico, por ejemplo. Y eso solamente como comentario. Analizando un poquito la imagen que tenemos en pantalla, vamos a primero irnos por la parte de la arquitectura. Claramente, esta no es una solución estéticamente arquitectónica. O sea, esta solución no se ha adoptado por arquitectura. No se ha dicho que, bueno, estéticamente se va a ver bien que unas columnas se trunquen y que luego transfieran su carga a esta columna central. ¿Por qué sé eso? Porque seguramente acá esta planta va a cubrirse también con algún tipo de fachada, ya sea de vidrio o ya sea de ladrillo, como acá arriba, pero esto va a estar cubierto de fachada y eso va a ocultar automáticamente estas columnas que tenemos acá. Y al ocultarlas, bueno, no se va a ver que existe una transferencia de cargas y que la columna, o sea, que existe una transferencia de cargas a esta columna central y que la columna no continúa hacia abajo. Lo más probable es que no se vea. Por otro lado, seguramente acá abajo vamos a tener nosotros un cielo falso que va a empatar con la altura de esta losa que es tremendamente ancha, para que no se vea digamos que ese salto, ese brinco de alturas entre la parte de la losa angosta y la losa ancha que tenemos acá, ¿no? Porque no se ve bien, de hecho, estéticamente no se ve bien esta solución, por lo menos estructuralmente. Y arquitectónicamente estamos viendo que también esta solución está hecha para que se oculte. O sea que acá no hay una intención arquitectónica de mostrar que una columna se trunca al llegar al piso, ¿no? Además pareciera que como las otras columnas, fíjense acá nosotros tenemos otras columnas y todas estas otras columnas están metidas en la planta baja, bueno, en todos los pisos, pero en la planta baja también están metidas. Y pareciera que la intención es de dejar un retiro aquí en la planta baja para que, bueno, ya sea por normativa o qué sé yo, pero acá intencionalmente se han metido todas las columnas hacia adentro. Dicho sea de paso, otro aspecto que yo he notado en esta estructura es que aquí nosotros tenemos un voladizo que es más o menos de 2 metros 80 si es que ustedes lo miden. Bueno, ya les voy a enseñar cómo se pueden medir distancias de fotografías con los programas que tenemos disponibles, pero eso lo podemos hacer en otro video. Podemos en otro video nosotros analizar qué pasa con este voladizo, qué pasa con un voladizo de más de 2 metros para una losa de 20 centímetros que también la he medido. Ya les voy a explicar cómo. No, si quieren ustedes que hagamos un análisis entonces de las deflexiones y de las resistencias de este voladizo, déjenme sus comentarios abajo y si tenemos una buena cantidad de comentarios que quieran analizar ese voladizo, que es bastante grande de hecho, pues hacemos un siguiente video al respecto. Pero ahora concentrémonos nuevamente aquí. Cuando ustedes adopten una solución medio rara como esta estructural, tienen que siempre preguntarse si los beneficios compensan los riesgos. Aquí nosotros tenemos un riesgo muy grande que lo voy a explicar en un momento, que es el de la falla por punzonamiento en este sector de acá y probablemente también en estos sectores de las columnas de arriba. Hay un riesgo de falla por punzonamiento muy grande, ¿ya? Y si ese riesgo equipara o compensa, como les digo, los beneficios, entonces tal vez se lo pueda tomar. Pero en este caso, por lo menos un beneficio arquitectónico no existe. O sea que la solución es netamente estructural. Han tomado esta alternativa seguramente porque querían
aprovechar este ambiente de acá arriba o los ambientes de todos los pisos de acá arriba para que la columna no atraviese por el centro de este ambiente, por ejemplo, que probablemente sea un ambiente bastante grande, aunque por el tamaño de las ventanas no pareciera tampoco un ambiente que valga la pena salvar por ser un salón de fiestas, digamos, ¿no? Pero bueno, arquitectónicamente estamos viendo que no han intentado, por lo menos intencionalmente, mostrar esta solución. Entonces, no va por ahí la decisión estructural de haber hecho este bodoque acá, ¿no? Esta tremenda masa de hormigón. Ahora bien, hablemos un poquito de la falla por punzonamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta estructura acá? Y para eso nos vamos a ir a una pizarrita en blanco. Generalmente cuando nosotros tenemos una losa, vamos a irnos a un marcador negro, generalmente cuando nosotros tenemos una losa y esta losa, bueno, tiene una columna de esta manera, estamos viendo la imagen lateralmente, en corte, digamos. Generalmente nosotros aquí tenemos cargas en la losa. Esta es una losa y la columna la tenemos aquí. Y esta losa, generalmente por las cargas que tiene, va a intentar perforarse producto de la carga misma de la losa apoyada sobre la columna. Entonces se va a generar una fisura más o menos así. Y esta es la falla por punzonamiento. Es más crítico aún cuando la carga de los pisos de arriba no transfiere directamente la carga a la columna de abajo, ¿no? O sea, la columna de arriba no transfiere directamente la carga de abajo. ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viendo en la imagen de nuestra, bueno, de nuestra carátula? Tenemos aquí la columna abajo y las columnas arriba. Bueno, nosotros tenemos en realidad la columna aquí al borde, ¿no? Y tenemos otra columna, digamos, por acá. Entonces lo que se tiene por un lado es la misma carga de la losa de este piso, pero además se tiene toda la carga de los pisos de arriba que van a también influir en la falla por punzonamiento acá. O sea, nosotros tenemos una columna que va a intentar fallar por punzonamiento hacia la losa de esta manera, ¿sí? La diferencia entre este caso de acá y este caso de acá es que acá nosotros tenemos demasiada carga, producto de 4 pisos más arriba. Aquí la falla de punzonamiento que se genera entre esta losa y esta columna es solamente producto de la carga de esta losa. Mientras que en este caso acá abajo nosotros estamos generando esfuerzos tan fuertes en este sector que la falla por punzonamiento se va a producir no solamente por la carga de este piso, sino por 4 pisos de más arriba. Y es por eso que el grosor o el espesor de esta losa, es tan fuerte, es tan grande. ¿Okay? Entonces, por ahí viene el riesgo de esta estructura. Es más, el colapso de la estructura, el colapso del edificio de Miami de hace un año o dos se ha dado justamente, presumiblemente, por punzonamiento de las losas con las columnas. Ahora bien, podrán decir ustedes, pero este es el mismo principio que el de una columna que se apoya sobre un cabezal de pilotes y los pilotes transfieren la carga al suelo. Es cierto, para los que no entienden muy bien, cuando nosotros tenemos aquí el suelo, generalmente cuando las resistencias del suelo son bajas, nosotros tenemos pilote, ¿no? Tenemos pilotes que son como unas columnas muy grandes que se hincan en el suelo de esta forma, así, ¿no? Y estas columnas que ya están hincadas o vaciadas en el suelo generalmente se unen, que pueden ser 3, 4, ¿no? Se unen mediante un encepado. Este encepado es como una especie de zapata, pero que se apoya sobre los pilotes. Y luego la columna viene acá, ¿sí? La solución que nosotros entonces tenemos acá podría parecer exactamente lo opuesto que lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, esto se parece mucho a una columna que está apoyada en un encepado que a la vez transfiere su carga a los pilotes. Es cierto, en realidad no hay mucha diferencia. Aquí también puede producirse una falla por cortante. ¿Cuál es la diferencia de este encepado con la solución que nosotros estamos viendo aquí? Cuando nosotros tenemos una columna con unas cargas muy fuertes que vienen de la estructura de arriba, generalmente se escogen alturas del encepado, esta es la altura del encepado, esta H, que sean más grandes que un tercio de la distancia entre los pilotes. Si nosotros tenemos una distancia L entre pilotes, se escoge una altura del encepado
que sea por lo menos un tercio de L, o lo que es lo mismo, 3 veces H tiene que ser mayor a L, ¿sí? 3 veces H es mayor o igual a L, ¿sí? Más o menos se conserva esta relación para que justamente esta carga de acá transfiera el peso directamente a los encepados bajo una pendiente de esta que sería la biela de compresión, que es bastante alta. O sea, se busca que la altura del encepado sea tan alta que estas fuerzas que intentan separarse de la columna para llegar hasta los pilotes, tengan una pendiente suficiente como para que la biela de compresión trabaje bien. ¿Sí? O sea, podemos imaginarnos que aquí el hormigón se está comprimiendo, estas son las bielas de compresión, y acá abajo se pone acero, que son digamos que los tensores, ¿no? Biela tensor o biela, sí, generalmente se los llama biela tensor. Entonces, todo esto que estoy dibujando con línea punteada, trabaja como columnas, ¿sí? Como columnas comprimidas que transfieren la carga y obviamente, como estas columnas están inclinadas, van a intentar abrir nuestro encepado en esta parte, va a intentar fisurarse, pero el acero hace el trabajo de mantener todo compacto, ¿no? Entonces, esta es más o menos la manera en la que se trabaja. Donde aquí el encepado, por un lado, cuando nosotros construimos estos encepados o estos cabezales de pilotes, no estamos limitados por la altura. Generalmente nosotros podemos crecer hacia arriba tanto como querramos, de tal forma que se cumpla esta relación, cosa que no sucede acá. Aquí se procura más bien que la losa, esta losa de acá que podría funcionar como un encepado, sea lo más delgadita posible para que se oculte dentro de la arquitectura. Entonces, lo que seguramente ha sucedido acá es que han intentado buscar la altura más pequeña posible para que esto no se fracture, ¿no? Entonces, podría yo deducir que han intentado encontrar una solución estructural muy al límite para que esto no se fracture. Y eso ya es un riesgo, ¿sí? O sea, acá se generan esfuerzos tan grandes que incluso hay que construir estribos para evitar la falla por punzonamiento, y aún así esta sigue siendo una falla frágil y una falla con bastante probabilidad de ocurrencia, digámoslo, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos de esta estructura con los encepados de pilotes. Y otra diferencia es que generalmente cuando se va a construir un encepado o un cabezal de pilotes, los pilotes no están al borde de nuestro encepado, del cabezal. Un pilote no puede estar apoyado aquí, ¿sí? Un pilote no va a estar a la puntita del encepado, sino que se procura siempre meter el pilote por lo menos una distancia de 25 centímetros respecto al borde del encepado o el diámetro del pilote, ¿no? O sea, esta distancia de acá, esta pequeña distancia de aquí, por lo menos tiene que ser de 25 centímetros. Pues bien, todas esas consideraciones entonces no se están tomando al momento de construir este encepado, entre comillas. Por otro lado, si es que existiera riesgo sísmico, existe la probabilidad de que estemos ante un caso de irregularidad vertical por piso suave o por piso débil, por ejemplo. Habría que ver las rigideces del piso arriba respecto de los pisos de abajo, o del piso arriba respecto al piso de abajo, para ver si efectivamente existen ese tipo de irregularidades. Pero otro aspecto que probablemente no se haya tomado en cuenta es el de la componente vertical de aceleración en el momento de un sismo. O sea, cuando nosotros tenemos este tipo de soluciones y le ponemos además sismo vertical, probablemente el efecto de dinámico vertical que exista sobre esta losa sea demasiado fuerte, y eso ya es más difícil de tomar en cuenta y de analizar, ¿no? Todas esas cosas hacen que el riesgo sea muy grande de todas esas cosas hacen que el riesgo de falla sea muy grande alrededor de esta columna y también de estas de acá que se están apoyando en el bordecito de la losa. Y tenemos que analizar si todos esos riesgos compensan los beneficios que se están tomando. Probablemente la mejor manera de resolver esto sea buscando una mejor solución arquitectónica, porque claramente esta decisión se ha tomado obviamente es una decisión arquitectónica mezclada con una solución estructural, donde se está intentando salvar este ambiente acá arriba y los ambientes superiores, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Antes de explicar qué es lo que yo haría, bueno,
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es si esto se fuera a ver estéticamente por fuera, no sería una muy buena idea comercialmente hablando. ¿A qué me refiero? Hay estructuras, las estructuras cuando tienen una solución adecuada, generalmente se ven muy armónicas a la vista. Es la situación de la mayoría de las estructuras más conocidas mundialmente, desde la Torre Eiffel hasta el Burj Khalifa, donde tenemos una estructura bastante sólida en la base, bastante ancha, y que obviamente va haciéndose más delgada hacia arriba. Y esa no es la situación de esta estructura y de alguna que otra que he visto que adoptan esta misma solución, ¿no? Vi en Facebook alguna otra estructura, creo que es, no sé si de un ingeniero español o de un ingeniero latinoamericano, pero donde la solución es más o menos parecida a esta, donde lo que se hace es construir una plataforma que tiene, sí, varias columnas, ¿no? Varias columnas alrededor y probablemente internamente también. No recuerdo cuántos pisos tiene, no sé si tiene uno o dos pisos, pero que luego termina en una sola columna acá al centro y probablemente esa solución la hayan visto también ustedes. Incluso acá tiene una especie de ménsulas, ¿no? Alrededor. Pero cuando uno ve este tipo de estructuras, y esta ya es una apreciación mía completamente, es una opinión mía que no tiene por qué ser de nadie más, pero cuando uno ve este tipo de soluciones, pienso que procura mantenerse cerca el menor tiempo posible, ¿no? O sea, no se ve una solución estable y particularmente yo no compraría ni un departamento ni una oficina en un edificio que se vea así, porque no se ve sólido, ¿no? Incluso producto de cargas laterales de sismo, uno se pregunta cómo va a funcionar esto, porque prácticamente es un chupete, ¿no? Que parece más un tanque, pero los tanques, a diferencia de este tipo de estructuras, no tienen gente viviendo arriba, ¿no? Parece uno de esos tanques de una sola columna, que probablemente funcionen bien a sismo, pero como les digo, si colapsan, por lo menos no hay gente arriba. Entonces, no es una solución tan adecuada. Ahora, soluciones alternativas. Si es que esto fuera inminentemente necesario para salvar los ambientes de los pisos de arriba, lo que yo haría en vez de esto es tal vez, tal vez adoptar columnas, vamos a utilizar otro color, ahora sí, tal vez adoptar columnas inclinadas, ¿no? Que en este piso, tanto esta columna como esta otra columna, sean columnas tal vez circulares, que luego transfieran su carga de una manera un poco más natural hacia la columna central, por un lado. Por otro lado, acá se podría conservar, vamos a utilizar otro color, en esta planta se podría conservar el grosor de esta losa, porque ya las columnas hacen todo el trabajo de transferir la carga hacia abajo. E igual que en un encepado, seguramente aquí se van a generar fuerzas de tracción, pero que pueden ser tranquilamente absorbidas por acero, ¿no? Entonces no vamos a tener nosotros una losa que esté trabajando tan fuertemente en este sector, sino que la fuerza que venga de las columnas de arriba va a transferir de manera inclinada las cargas hacia la columna de abajo. Este no es un invento mío. De hecho, esta es una solución adoptada en innumerable cantidad de edificios como el que ustedes están viendo acá, ¿no? Esto es una manera mucho más natural de descender, de transferir la carga hacia abajo sin cortar y sin romper con el descenso natural de cargas de la estructura. Porque obviamente cuando nosotros tenemos columnas aquí y estas columnas están contenidas por una losa y esta losa tiene una columna acá al centro, la transferencia de cargas no es fácil desde estas columnas de aquí arriba hacia la columna de acá abajo, ¿no? Entonces, si yo tuviera que adoptar una solución, sería esta, ¿no? De transferir las columnas, de transferir las cargas de arriba a través de una columna, y obviamente este ambiente ya no va a funcionar, pero va a ser el único que no va a funcionar, porque acá arriba nosotros tendríamos todavía ambientes funcionales a través de las columnas que siguen en el perímetro. Y obviamente si no va a funcionar el ambiente acá, nosotros podríamos adoptar
digamos que una arquitectura vista en estas columnas inclinadas, más bien aprovechando esas columnas inclinadas acá, que arquitectónicamente incluso podrían verse mucho mejor que esto. ¿No? Esa es entonces mi apreciación. Espero que les haya gustado el video. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la casilla de comentarios de este video. Nos vemos como siempre en un siguiente análisis. Adiós.